Traders, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pónganme en el chat desde dónde se están conectando todos ustedes, desde qué parte del mundo se están conectando, por favor. Vamos a ver desde dónde se están conectando todos. Pónganme en el chat. ¿Y qué horas son en su país actualmente? On fire. Desde Portugal, las 3 a.m., Paul. Pues bien, es como si te conectaras a una sesión de Londres, ¿no? 9:12, 9:12, Andrés, ¿de dónde estás? 9:12, ya estás en Ecuador, me imagino. República Dominicana son las 10. Desde Chile, las 10. Ok, tenemos una hora de adelanto. Ibagué, Colombia. Perfecto, Coco. Ibagué, Coco, Coco. Los demás somos, en total, faltan dos personas. Ayúdenme, por favor, que se vayan conectando las últimas dos personas. Somos 13. Somos, siempre que comienzo una mentoría, máximo son 10 personas por mes, o tal vez cada 2 meses, ¿no? Y bueno, y regalé, bueno, la anterior semana regalé como 3 cursos, fue gratis también, y ahora regalé dos, y uno se va a conectar el día de hoy, que hice una excepción, ¿no? Entonces, hoy son 13 personas, y antes que nada, antes de empezar, pues bienvenidos a esta mentoría de intensivo de B75 que va a durar aproximadamente un mes. Este, las clases, recuerden lo siguiente, son 12 clases durante todo el mes. Es decir, vamos a tener clases de 9 a 11 p.m. desde el martes hasta el día jueves. Las clases van a ser subidas. Bien, si ustedes quieren, una vez que tenemos clase al día siguiente, se sube la clase o esperan a que tengamos las 3 clases y se la sube al grupo de Telegram y cada uno de ustedes ya debe estar, ¿sí? En ese grupo de Telegram se van a subir las clases que tenemos cada uno para que ustedes vayan a verla las veces que quieran, ¿sí? Siguiente recomendación y todo lo que vamos a ir viendo. El grupo de Telegram va a ser eliminado una vez terminado la mentoría. Así que cada clase que ustedes tengan, descárguenla y pónganla en una carpeta y eso es totalmente confidencial. Ustedes no lo pueden vender, ustedes no lo pueden compartir porque es completamente suyo, ¿sí? Algo importante también que vamos a entender, vamos a poner en práctica sobre todo la parte de la disciplina, la parte de la responsabilidad y la parte sobre todo del compromiso de cada uno de ustedes, ¿sí? En este momento ya estamos 13 personas, excelente. El enlace el día de hoy se iba a enviar antes, se iba a enviar como unos 20, 10 minutos antes de empezar, puesto yo, en el momento que envíe el enlace, todas las 13 personas deben conectarse. Absolutamente las 13 personas, y yo 9 en punto empiezo clases. Perfecto. El día de hoy sí me demoré un poco, puesto hoy fue mi cumpleaños, y pues bueno, estuve desaparecido, me fui a comer, me fui a hacer algunas cosas, y entonces recién acabo de llegar, entonces por eso me demoré. De ahí las clases son puntuales, así que esa parte hay que ser muy disciplinados. Segundo, como les mencionaba, son 12 temas. Yo les envié un PDF, no sé si lo vieron por ahí, les envié a cada uno de ustedes, y estos son los temas que vamos a ir a ver. Vamos a ver todos estos temas y vamos a ver aproximadamente 2 a 3 temas diarios, ¿ok? Muchísimas gracias, Andrés. La verdad no me gusta cumplir años, puesto pienso que ya estoy envejeciendo. Parabéns. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y bueno, todo esto, lo que está resumido aquí, se lo va a hacer de esta forma y ya lo tengo listo por acá, de esta forma, ¿listo? Vamos a ver esto. Todos los temas están resumidos aquí, solo que me falta agregar un poquito de Fibonacci, lo que es Premium and Discount y todo lo demás, ¿no? Pero en sí, ya lo voy a agregar mañana. No tuve tiempo el día de hoy, pero vamos a ver todos estos temas y vamos a verlo todos hasta cada 3 temas. ¿Listo? La gestión de riesgo es el tema final de toda esta clase. No es una gestión de riesgo como que todo el mundo ha visto, de que lo taje, desde que el de stop loss, de que, bueno, todo el mundo se basa en el stop loss, ¿no? Entonces, oye, esta gestión de riesgo tiene que ver un poquito más, vamos a aprender un poquito más a fondo de cómo crear una estrategia sobre todo.
Y eso es lo que vamos a ver durante todas estas mentorías, son todos estos temas, y vamos a empezar, ¿listo? El primer tema que vamos a ver es acerca de la estructura del mercado y tendencia, ¿sí? En este caso sería de B75. Como recuerden, esta es una mentoría de B75, no es de ningún par más, ¿listo? Ese es el tema que vamos a ver en el día de hoy. Siguiente. Recuerden que aquí en la parte de acá, no sé si se puede ver el calendario, pónganme en el chat. Si se puede ver el calendario. Sí, perfecto. Recuerden que hoy empezamos martes. Recuerden que tenemos 3 clases. Empezamos 11, 12, 13, 18, 19, 20, la segunda semana. Tercera semana 25, 26 y 27. ¿Perfecto? Son 3 semanas. La siguiente, es decir, que terminamos en septiembre. El 3 de septiembre finalizan las clases. Pues, ¿ok? Ahí es donde finalizamos toda la mentoría, así que muy pendientes de eso. Tenemos 3 clases durante toda la semana, son 12 clases durante todo un mes. La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Se han dado cuenta que por tener clases seguidas, digamos un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, se lo puede hacer, sí, pero en lo personal, y bueno, es como yo aprendí, si tú abarcas demasiado, digamos que tú aprendes todo en 5 días, eso a ti te confunde. Es decir, tú aprendes algo y otra vez aprendes algo nuevo, y otra vez algo nuevo, y algo nuevo, y empieza otra semana, otra vez algo nuevo, y no tienes tiempo de asimilar todo lo que aprendiste. ¿A quién le ha pasado eso? Que ves tantos videos, uno del mismo día, podría decir, o toda la semana, y después no sabes nada, aunque hayas anotado, te olvidas todo. ¿A quién le ha pasado eso? Pónganme en el chat un 5, por favor. Todos un 5 a las que les ha pasado eso. Te ves miles de videos y a la final termina la semana y vuelves a ver los más videos o vuelves a repetir los mismos videos, puesto no entendiste nada. Sí. A muchas personas. En lo personal a mí me pasaba de bastante. De hecho, con mi mentor me enseñó así. Me enseñó a un día aprendes, siguiente día practicas. Un día aprendes, siguiente día practicas. Un día aprendes, un día, siguiente día practicas. Y de esa manera yo aprendí. Entonces, esa es mi metodología, se podría decir que la adopté de mis mentores. Y eso yo le llamo, hay una frase que dice Isaac Newton, que él se subió a hombros de gigantes para hacer el físico teórico que se fue entonces. Entonces, eso es lo que yo hago. Enseñarles lo que a mí me enseñaron. En este caso se podría hacerlo, mejorarlo, no una gran escala, pero mejorarlo o hacerlo seguir esos mismos pasos, ¿no? Entonces, el día de hoy es eso. Voy a enseñarles todo lo que yo sé. Eso, todos estos temas que están aquí, es lo único que necesitas. No necesitas aprender más. Lo de ahí, lo demás ya es un poquito ya de comprensión y sobre todo de práctica, ¿sí? De nada sirve también de que aprendas todo esto y después no lo pongas en práctica. Es decir, yo aprendí en un mes, el siguiente mes ya te aburriste, quieres seguir viendo más videos, quieres seguir viendo más trailers, sí, quieres seguir viendo más cursos y te metes la bola de cosas. Y a la final de cuentas terminas sin hacer nada. Entonces, mi recomendación para cada uno de ustedes, cada tema que veamos, domínenlo, ¿sí? Mírenlo, domínenlo. Mientras no lo domines, no veas otro video. O es decir, el día de hoy sí, vamos a ir, todo este mes vamos a ir viendo 3 clases por semana y tienen los demás 3 días, es decir, que descansamos viernes, sábado, domingo y lunes. Tienes 4 días para asimilar todo lo que hemos aprendido. Además, está el grupo de WhatsApp, no se abre el WhatsApp aquí. Y ahí es donde ustedes pueden hacer dudas, preguntas e inquietudes. ¿Listo? Siguiente cosa que vamos a tomar en consideración. Tenemos un grupo en Discord donde efectivamente yo estoy enviando análisis, ¿sí? Lo único que ustedes deben hacer es tomar decisiones, así de simple y sencillo. Aquí, digamos que la anterior semana mandé un análisis. Creo que la primera persona que estuvo en el grupo y fue la más, sobre todo, responsable y disciplinado, creo que fue David Casar. No sé si está aquí David. David, ¿estás ahí? Sí, sí está. Entonces, él creo que vio el análisis que envié acá, o por aquí creo que fue Andrés o alguien más vio.
Y bueno, yo estoy en el free, no tienes acceso todavía. Yo les dimensioné desde el día sábado, domingo y lunes, y nadie me dijo, Brian, ya tengo todo listo. Tenían que poner tal y como está acá, ¿no? El nombre, apellido, QCTFX en su username, y yo les agregaba y les daba el acceso. Y eso no lo hicieron. Entonces, desde hoy, ustedes vayan a hacer eso, vayan a su ¿cómo se llama esto? Discord, cambien el nombre, pongan nombre, apellido y QCTFX, y automáticamente ustedes ya entran al grupo de acá, ¿sí? En este grupo, lo que yo hago es hacer un análisis desde una temporada mayor a una temporada menor. A veces, normalmente, si tengo tiempo, les explico como la parte de acá, ¿no? Miren lo que pasó la siguiente semana. No sé si se puede apreciar. Veamos que estamos en un rango semanal, ¿sí? En máximo, un mínimo, un rango semanal. Y estábamos en un equilibrio en semanal, ¿cierto? Y teníamos un GABE, ineficiencia y todo eso. Ese fue el análisis de la siguiente semana. Después, ¿qué pasó? El precio efectivamente empezó a caerse, ¿cierto? Aquí es donde muchas personas, y no sé si les ha pasado, que cuando el precio se cae, mucha gente vende, ¿cierto o falso? Cuando el precio se cae, todo el mundo quiere entrar en ventas. Y ahí es donde la gente no espera el concepto que vamos a aprender, que es premium and discount. Siempre debes esperar ese retroceso. Siempre dices que el precio recapitalice para buscar direccionalidad. Entonces, efectivamente, el precio se cayó. Y miren lo que yo puse aquí. No sé si Andrés o David, si leyeron lo que yo hago, dice aquí, ¿no? En H1 tenemos un momentum bajista de que dejó un liquidity void. Por el momento no puedo buscar que lo rellenará hasta que no me deje un swing low. Todos estos temas los vamos a ver en H1, 30 minutos. Por el momento puede seguir bajando hasta la formación de la vela diaria de las 7 p.m., ¿cierto? Y estaba cayéndose, casi 15, 30 minutos empezaba a caerse. Aquí está, miren, dejó una acumulación y nuevamente empezó a acumular, ¿correcto? ¿Qué pasó ayer? Decíamos que en la parte de arriba tengo un liquidity pool, tengo el liquidity void y tengo este máximo. Si el precio entra al máximo, nos da una oportunidad de compras, ¿correcto? ¿Qué pasó? Empezó a acumular, se cayó un poquito y después, ¡boom!, se disparó hasta mi fair value gap y efectivamente regresó y otra vez neutralizó la piscina de liquidez, que vamos a aprender también todo eso. Y miren, ¿qué pasó acá? Les dejé un patrón. ¿Qué pasa el precio? El precio siempre va a acumular antes de la piscina, antes de la apertura de la vela de las 7 p.m., el precio hace un Turusup, que ya te vamos a aprender, hace un Judas y le muestra la direccionalidad a cerrar el Fair Value Gap o el Liquidity Void, ¿cierto? Efectivamente, eso hizo el precio y nos dio una oportunidad de ¿qué? De compras, ¿correcto? Aquí está, todo eso se dio al día de ayer y efectivamente llegó a mi take profit y otra vez volvió a caer, creo que está cayendo en este momento. Por acá dice si compraron, ok, y ahí está el análisis de la compra y llegó hasta mi Fair Value Gap, se cayó nuevamente y neutralizó la piscina de liquidez y hacia abajo. Y eso pasó solo hoy. Fíjense lo que pasó. Y solo quiero que hagamos un análisis de lo que hemos visto y todo eso, todo lo que yo hago, ustedes van a aprenderlo a la perfección. ¿Sí? Miren lo que pasó. Sí, este fue el de ayer, ¿no? El precio empezaba a caerse, a caerse. Vamos a tomar este pedacito de acá. Recuerden que mis clases no son tan básicas, pero igual lo vamos a hacer desde la parte básica. Vamos a quitarle esto y le vamos a los bordes, le vamos a poner un color negro y lo ponemos así, listo. Y le vamos a quitar el background, listo, ahora sí. Les decía que en 30 minutos, efectivamente, lo que hace el precio es que, miren lo que hace el precio. ¿Dónde fue? ¿Qué fue por aquí? Vamos a ver el análisis. Fue en 30 minutos for value gap. Ok. 30 minutos. ¿Dónde está? Ah, por acá. Acá está. Esto de acá era, ¿cierto? Miren lo que hizo. Ahí tengo una venta en este momento. ¿Qué tenemos aquí? La caída, una acumulación y la caída, ¿cierto? Y aquí el precio empezó a acumular antes de las 7 de la noche. ¿Se acuerdan? Que el precio estaba acumulando, acumulando. ¿Y qué hizo el precio? Hizo un Turusu, ¿sí?
neutralizando los máximos de acá, y boom, por acá ya se cerró la vela y compré. El precio efectivamente, ¿a dónde llega? A mi Fair Value Gap, que es mi primer take profit. Efectivamente, lo neutraliza, llega a este máximo, a este mínimo, y el precio nos da una venta. Perfecto. Pero mira lo siguiente. Si el precio hubiese creado un nuevo mínimo, un swing low, neutralizar este swing low, yo no hubiese buscado compras hasta arriba, hasta la piscina de liquidez, ¿correcto? ¿Qué es lo que hace el precio? Boom, llega a nuestro bloque de órdenes y el precio, boom, nos da un movimiento expansivo. Manipula, distribuye, expande y distribuye, ¿cierto? Y mira lo que hace. Llega hasta acá y esto que nos muestra, que todavía el precio no quiere caer. Todas las personas que están vendiendo desde acá, lo sacan. ¿Y a dónde va? Piscina de liquidez. Llega a nuestra piscina de liquidez. ¿Se acuerdan que en clases de Forex hemos hablado que para que el precio baje, tiene que subir? Neutraliza todas las órdenes y el precio efectivamente se cae. ¿Sí? Eso es lo que sucedió esta semana. Bueno, estos días, el día de ayer, o el día de hoy, puesto yo no estuve pendiente de eso. Yo entré por acá en una compra, efectivamente sigue mi compra, pero ya la cerré por acá, digo mi take profit y ahora estoy vendiendo. Puesto todavía seguimos en direccionalidad bajista con la premisa, recuerden, con la premisa que va a rellenar el gap, ¿sí? Puesto mira lo que hace, un máximo, mínimo, mínimo, mínimo. Yo no veo estructura alcista ni cagando, perdón por la expresión, pero es así, ¿cierto? Y aquí está el análisis. Liquidity pool, trade profit, y efectivamente, liquidity pool, trade profit y hacia abajo. Y este es mi análisis. Sigo todavía manteniendo, de hecho ahí está mi stop loss, el mismo de la anterior clase, que creo que fue el día sábado o domingo, y todavía mantengo. Ya compré, cerré y ahora estoy nuevamente en una venta. Así de simple y sencillo, eso vamos a aprender con todos estos temas. ¿Qué les parece? Vamos a borrar todo esto. Espectacular. Perfecto. Entonces, pues traders, bienvenidos a esta mentoría y vamos a empezar. Perfecto. Vamos a empezar desde lo más básico, desde lo más intermedio y sobre todo desde lo más avanzado. Es lo que tú necesitas, ¿de acuerdo? Todo lo que les enseño en este momento es lo que yo utilizo y vamos a aprenderlos desde ahí. Excelente, estoy emocionado por aprender con esos conceptos. Exacto, muy bien. Entonces, bienvenidos, somos 11 personas. ¿Por qué somos 11 personas? Y antes de empezar, todas las personas que están aquí en Zoom van a ir a su Zoom y van a poner el nombre y apellido en el Zoom. Tanto Paul como Ricardo, bueno, Andrés está, Andrés Casar, que dice Toshiba, Melanie igual, debes colocar tu apellido. Y los demás, un participante más que falta, deben colocar su nombre y apellido para verlos. Siempre que yo estoy dando un tema, yo termino de dar el tema y les pregunto si tienen dudas, preguntas o inquietudes. Si no hay preguntas o inquietudes, pues en ese momento se finaliza la clase. Perfecto. Bueno, dejando toda esa introducción y sobre todo lo que vamos a ir aprendiendo, vamos a lo siguiente. Ahora, y todos, por favor, quiero que activen sus micrófonos. Y vamos a ir desde lo más básico, como les decía, ¿no? Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Y sobre todo eso fue para las personas que se ganaron la mentoría. Y pues felicidades. Veo que tienen algo, ¿sí? Lo que nosotros vamos a aprender es exactamente de estructura de mercado y tendencia, ¿sí? Lo que nosotros debemos entender, y es lo más básico, es que todo lo que tú hagas al momento de hacer un análisis técnico, sobre todo esto es técnico, sobre todo es un activo de especulación más que análisis fundamental, ¿no? Tú debes darle un sentido lógico a las cosas, ¿sí? Tú lo que ves acá, ¿qué es esto? Pónganme en el chat, ¿qué es esto? Más que chat, quiero que activen sus micrófonos y me digan qué están viendo aquí. Y no me digas la pastelería del salón, sí. Yo llevo una temporada ahí. Ya no, nada más.
Es menos de 12. Recuerden, necesito que Van pasando el tiempo. clases en un lugar donde no haya ruido, donde no haya nada para que Es porque hemos acostumbrado desde no chiquitita. actives tu micrófono, solo puedes activar el micrófono y mandar un mensaje, nada más. ¿Perfecto? Y eso va a ser desde ahora, desde el día de mañana, todos en un lugar donde no haya ruido, donde solo estemos ustedes y yo. ¿Perfecto? Las personas que sí tienen, están en un lugar así, activen sus micrófonos, por favor. ¿Sí? Perfecto. Traders, voy a preguntarlo desde Fernando. Fernando Araneda. Bueno, Fernando, dime, ¿qué ves tú aquí? Eh, Veo un gráfico. Ok, perfecto. Eso es todo. Los demás, Eliazar, ¿qué ves tú? Yo veo un gráfico con una tendencia alcista. Ok, vamos a verlo. Hazte Melanie, una ¿qué lasaña, ves tú Mara. aquí? Dile a la mena que te haga una lasaña de pollo. Sí. Ajá. Melanie, ¿estás ahí? Puedes solo escribir, no puedes hablar. Edison, Paul, ¿qué ven aquí? Sí, yo veo también un gráfico con Sí, una tendencia alcista también, ya. Edison, pero, pero, pero ya atingió un máximo, por ventura en diario va a caer ahora. perfecto, ya. ¿Quién más está? No sé quién es Toshiba. Wesley, ¿qué ves tú aquí? Yo veo que está en zona de acumulación. Zona de acumulación. Ok, O sea, está acumulando el precio. bueno, perfecto. Los demás, ¿qué más ven aquí? Yo No estoy sé viendo un quién es gráfico Diego. en 8 horas que tiene una tendencia alcista y finalmente una acumulación. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por haber participado. Algunos, sí, tienen efectivamente. Estamos en un gráfico, ¿sí? Y eso es lo primero que cuando tú haces un análisis técnico, lo que tú ves, efectivamente, es un gráfico. Y la pregunta es lo siguiente. Siempre que tú estás viendo un gráfico, y si tú no veías un gráfico, si tú lo me decías, es una tendencia alcista. No, en este caso, debes de estar consciente, debes estar consciente lo que tienes enfrente de ti. Y efectivamente, tú tienes un gráfico. ¿Sí? Y no es que tú ves una tendencia, no es que tú ves un soporte. Muchas personas en anteriores mentorías me decían, aquí hay un máximo, aquí hay un mínimo, hay un soporte, hay una resistencia. Y eso no es lo que estás viendo al frente. Si yo no trazo nada, yo no veo ningún soporte, yo no veo ninguna resistencia. ¿Sí? El hecho que tú pongas esto no significa que sea un soporte. Si haces esto, ya sí, pero cuando tú lo ves un gráfico totalmente limpio, tú estás viéndolo como esto. Esto es una gráfica. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es la base de una gráfica? Pónganme en el chat. ¿Cuál creen que es la base de una gráfica? La base. ¿Sí? ¿Cuál es la base de una gráfica? ¿Alguna vez han hecho un plano cartesiano en matemáticas o en física? Espera. Que me paren caca. Sí, ¿Están ahí? ¿O estoy solito? Ay, pues, yo miro no sé idear el algoritmo, Brian. Algoritmo. Aquí me dicen precio-tiempo. Exacto. Ah, ya. Nosotros Ay, perdón. sabemos que tenemos la eje de la X, que es todo esto, la eje de la X, es decir, voy a hacerle con el zoom por acá. Déjenme buscar esto. Sí. Este de acá es la eje de la X. ¿Sí? X. Y este de acá es el eje de la Y.
¿sí? El eje de la X se compone ¿de qué? Se compone de tiempo, ¿sí? Tenemos aquí el mes de julio, agosto, septiembre, 2010, 2012, 2013, 2018 y 2020 en el precio actual, ¿cierto? Y el tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos, esto es tiempo, y esto de acá es precio, perdón, ¿sí? Esto es el precio, el eje de las X, es el precio. El precio que tiene este activo especular, en este caso, es un índice sintético, ¿correcto? Entonces, lo que hacemos nosotros al momento de ver una gráfica y teniendo la base, es que tú debes entender y debes ser consciente qué es lo que tienes enfrente de ti. Siempre. Precio y tiempo. Esa es la base de una gráfica. Y cuando nosotros nos referimos a tiempo, ¿a qué nos basamos, traders? ¿Cuál es la base del tiempo? Y no me digas qué fechas. ni horas. ¿Cuál es la base del tiempo? Vamos a ponerlo por acá. Tiempo. Si te refieres a la unidad de medida, creo que es el segundo, ¿no? No, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base del tiempo? ¿Sí? ¿Cuál es la base del tiempo? No, nos permite estudiar el pasado. Perfecto. De- El tiempo se basa, o cuáles son las bases del tiempo, es el pasado. ¿Sí? Es el pasado. Vamos a ponerlo en azul. ¿Sí? Este es el pasado. ¿Y también en qué? En nada más. Pasado y qué más. ¿Dónde estamos actualmente? Presente. Exacto, Presente. el presente. Presente. Y vamos a ponerlo en color azul. Estamos, el tiempo es pasado y presente. Lo que hacemos nosotros es combinar el pasado con el presente y eso nos da un resultado. ¿Cuál es el resultado? Futuro. Exacto. Nos da un futuro ¿qué? ¿Qué nos da? ¿Un futuro qué? Un futuro hipotético. ¿Sí? Eso nos da el tiempo. Un futuro hipotético. ¿Por qué hipotético? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar, pero el precio efectivamente se va a desarrollar. Como lo que hizo acá. Yo no sé hacia dónde el precio se va a ir, puesto yo todavía no sé nada, no sé si son soportes, no sé nada, no sé tendencia, no sé nada. Efectivamente, yo sé que el precio se va a desarrollar y va a crear un futuro hipotético. Bien el precio puede subir o bien el precio puede bajar. ¿Correcto? Entonces, eso tenemos. Ahora lo siguiente. ¿Cómo se compone un gráfico? En el gráfico actual, ¿ustedes cómo creen que se está componiendo este gráfico? ¿Sí? ¿Cómo se compone este gráfico? El que estamos viendo actualmente. Vamos a ver. Estamos 13 personas. Por medio de velas. Exacto. El precio, la estructura que se está formando, simplemente se forma por una vela. Un gráfico de velas. Yo puedo poner ahí varios gráficos. Gráfico de líneas, gráfico de Heikin-Ashi, gráfico de barras. El de barras es muy interesante, de hecho, cuando quiero ver manipulaciones. Pero bueno, nosotros tenemos aquí la vela, ¿cierto? Tú debes entender eso. Tenemos un máximo y tenemos un mínimo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo así. Y vamos a poner así. Espero se vea recto y si no se ve recto ya vale. Vamos a ponerlo en un color
¿Perfecto? Es así como se desarrolla una vela. ¿Cómo se desarrolla esta vela? Nosotros, si este es en color verde, ¿sí? ¿Cómo se hace? ¿Con qué pasa? Nosotros tenemos que, vamos a ponerle en un color azul y lo vamos a hacer así. Perfecto. Nosotros tenemos que una apertura y tenemos un cierre. Nosotros tenemos en la parte de arriba un máximo y tenemos un mínimo y el cuerpo de la vela. ¿Qué sucede en el cuerpo de la vela? Ahí se genera la mayor transaccionalidad, tanto de compras y tanto de ventas, y eso genera un punto de volumen. ¿Sí? Entonces, esta es la anatomía de una vela. ¿Sí? Es algo básico que tú debes saber. Máximo, mínimo y eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de velas, y justo lo que decíamos de las personas que se ganaron, cuando hablamos de velas, ¿qué hablamos cuando hablamos de una vela? ¿Hablamos de qué? De tiempo. ¿Qué es lo que hace esa vela? ¿Cuántos días, cuántos meses, cuántas semanas el precio toma para crear este cierre o crear este máximo, crear este mínimo? Hablamos en este caso, estamos hablando de temporalidades, hablamos de tiempo. Y nosotros no solo tenemos esta vela de acá, tenemos velas mensuales, vamos a colocarla por acá. Tenemos velas mensuales, semanales, diarias, H4, H1, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, en este caso para B75 los 5 minutos son muy importantes y el 1 minuto. ¿Sí? Hablamos de tiempo, que es lo más importante aquí, el tiempo. Yo les pregunto, una vela mensual, ¿cuántos días de trading tengo? 30 días. ¿Cuánto? 30 días. ¿Estás O seguro? depende del mes. Depende del mes, porque hay meses que tienen menos días. Por ejemplo, creo que no se cuentan los días de los fines de semana. Recuerda que B75 nunca Sí. cierra. En caso, si tú le quieres basar a Forex, hablamos que son 20 días. Son 5, correcto, son 20 días velas mensuales. exactamente. Correcto, entonces en este caso nosotros tenemos que 7 días durante 4 semanas. ¿Correcto? Hablamos de 31 o 32 días aproximadamente. Entonces, eso debes saber. ¿Cuántos días de trading tengo en una vela mensual? ¿Cuántos días de trading tengo en una vela semanal? Tengo 7 días. ¿Correcto? ¿Cuántas horas tengo en velas diarias? Tengo 24 horas. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo sé velas mensuales, semanales y diarias, nosotros nos estamos basando en tendencias. ¿Sí? Y cuando estamos de H4 hacia abajo, hablamos de estructuras. ¿Sí? Eso es lo que tú debes entender. Donde se forma eso. Una tendencia, una estructura dentro de esas temporalidades. Y lo mismo también, en este caso, tendencias también se basa en estructuras. Pero en este caso lo vamos a dejar así. Ahora, si hablamos que una vela tiene un máximo, un mínimo, cierre y apertura, la vela, si hablamos de un mes, ¿también tiene máximos, mínimos mensuales, sí o no? Sí, sí. Bueno, claro, cada vela o cada mes, cada semana, cada día, hablamos de días, fechas, hablamos que un mes tiene un máximo, tiene un mínimo, tiene una apertura y tiene un cierre. ¿Sí? Si lo hablamos en gráfico de velas, tiene un máximo y mínimo, apertura y cierre. ¿Correcto? Depende, exacto, va a depender muchísimo. Entonces, nosotros vamos a encontrar el máximo del mes, el mínimo del mes, el máximo de la semana, el mínimo de la semana, el máximo del día,
y el mínimo del día, ¿sí? En este caso, si nosotros basamos que esto es el máximo semanal, máximo día, máximo mensual, tú lo vas a colocar un higher monthly, ¿sí? Y un low monthly, y eso es máximo y mínimo. Lo mismo en este caso sería el higher weekly, el higher y el lower weekly. Aquí vamos a encontrar también el hot o el high of the day, o el low of the day, ¿sí? Y así sucesivamente. Tú vas a encontrar esto. Y eso es lo que tienes que tomar en consideración. Que el precio deja eso. Y si actualmente, hoy, ¿qué es? Hoy es martes 11 de agosto del 2020. Hablamos de una fecha. Hablamos de un tiempo. Es decir, que la vela mensual ya va ¿cuánto? Ya va casi, aproximadamente, 2 semanas desde que abrió la vela mensual. ¿Correcto? Desde ese enfoque vamos a empezar. Desde un gráfico mensual, semanal, diario, y eso lo puede hacer en MetaTrader, obviamente, pero en lo que es TradingView lo haces desde un gráfico diario. ¿Sí? Entonces, si nosotros empezamos a hacer esto, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el precio? ¿Sí? Vamos a irnos al gráfico diario. Tengo que un máximo, ¿correcto? Y tengo que un mínimo. Hablamos de esta velita verde de acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el precio? ¡Boom! Y otra vez entra por acá. ¿Sí? Ese fue en el precio pasado. Si tú te basas en las siguientes velas, que es este y es este en el precio actual, ¿qué podemos decir? Esto. Este es mi rango, ¿qué? Este es mi rango diario, ¿correcto? Porque estamos tomando el máximo y mínimo. Si yo quiero ver en velas semanales, este es el máximo y el mínimo de la semana. Así de simple. ¿Se dieron cuenta cómo el análisis empieza a ser más sencillo? Conociendo máximos y mínimos y algo básico. ¿Sí? ¿Qué tal les está pareciendo la información que parece básica, pero no lo es? Déjenme un momento, estoy tomando. Excelente, maestro. Muy buena, profe. Perfecto. Ok, denme un momento. Excelente. Ok. Entonces, sabiendo que hoy es martes 11 de junio, 11 de agosto del 2020, eso significa, tal como les decía, ¿no? Las personas que ganaron la mentoría, significa que tenemos 3 semanas de día, 3 semanas, sí, 2, 3, sí, aproximadamente 3 semanas de trading durante todo este mes. ¿Correcto? Entonces, durante todo este mes, el precio va a empezar a crear ¿qué? El máximo o el mínimo del mes en las primeras 3 semanas. Es decir, la siguiente semana el precio va a crear el máximo de semana o el mínimo de la semana, y eso es lo que vamos a tomar en consideración siempre. Mientras el precio no salga desde el máximo semanal, máximo y mínimo, recuerda, si el precio llegase a hacer esto, yo ya voy a tener la pauta, cómo el precio, cómo mi vela se va a ir desarrollando, se va a ir desenvolviendo, ¿sí? Lo mismo sería para una vela bajista, ¿sí? Para que el precio deje este máximo, ¿sí? Este máximo, ¿qué es lo que hace la vela? La vela, apertura, hace esto, hace esto. ¿Y qué crees que va a hacer la vela después? ¡Boom! Cierra así. Y esta es la vela bajista. Esto me muestra direccionalidad que el siguiente mes, o el siguiente día, o la siguiente semana, va a ser bajista. Una vez que crea que el máximo. Si tú te vas a la vela semanal, o a la vela diaria, tengo esto. Esa es la apertura de hoy.
Es decir, ¿cómo empezó esta vela? Esta vela lo que hizo, apertura, hace un pequeño retroceso y ¡boom! Neutraliza los máximos del día anterior. Y ahora en este momento, también neutraliza el máximo del día anterior. Y estamos así, como aperturó la vela acá, está bajando, y esto muy posiblemente puede subir. Posiblemente. ¿Sí? Porque está empezando bajista. Ahora, entonces debemos tomar en consideración cómo el precio se va desarrollando. El precio se va muy bien en este caso, de una apertura hacia un cierre, de un máximo, un mínimo. Primero que el máximo, apertura, ¿qué hace la apertura? De la apertura hace que el máximo o el mínimo regresa, se va desenvolviendo la vela, y después hace el mínimo o el máximo y cierra. Y eso es cómo se desarrolla, y esa es la anatomía de una vela. Y de esa manera, vamos a ir a la parte que nos interesa, ¿sí? Vamos a borrar todo esto y vamos a irnos por acá. Y aquí es donde vamos a ir a la parte de estructura. Estructura de mercado. ¿Sí? Ahora, ¿para qué a nosotros nos va a ayudar la importancia de la estructura de mercado? Nos ayuda a nosotros a mapear el mercado y determinar dirección. ¿Ok? Entonces, una estructura es igual a dirección. ¿Sí? Estructura es igual a dirección. Vamos a ponerlo así, en color morado. Perfecto. Entonces, lo siguiente, el mercado se va a mover de tres formas, ¿sí? Se va a mover hacia dónde? Se va a mover, vamos a ponerlo con flechas para no estar dibujando, se va a mover hacia arriba, el precio se va a mover hacia dónde? Se va a mover hacia abajo, y el otro movimiento, o cómo se va a mover el precio, es un mercado lateral, ¿sí? Y vamos a ir viendo cada uno de esos. Vamos a ponerlo, y vamos a quitarle esto. ¿Listo? Es así como se va a mover el precio. Por su estructura, se mueve hacia arriba, se mueve hacia abajo, o lateraliza, o rango, o consolidación, como tú lo quieras llamar, eso hace. Es la única forma que hace el precio. Si la estructura de mercado a mí me da dirección, ¿eso cómo se puede visualizar? Yo voy a estar viendo que el precio va creando mínimos y máximos, ¿sí? El precio va a empezar a crear máximo. Vamos a crear que hace esto, y eso es todo. Y nuevamente, hace esto. ¿Qué está creciendo en la parte de abajo? Un mínimo. La parte de arriba, un máximo. La parte de abajo, un mínimo. La parte de arriba, un máximo. Entonces, efectivamente, el precio empieza a moverse hacia arriba, ¿cierto? Lo mismo en este caso sería hacia la baja. Nos deja un máximo, nos hace que un mínimo, nuevamente, vuelve a crear un mínimo, nos deja un máximo, y empieza a mostrarnos que direccionalidad. Les dibujo así porque así se va a ver el mercado. No es que se va a ver tan bonito, ¿no? Es algo hipotético, ¿no? Entonces, es lo que hace el precio. Se mueve hacia arriba creando máximos más altos y mínimos. En este caso, para tener una direccionalidad alcista, una estructura alcista, el precio va creando, ¿qué? Máximos más altos y mínimos mayores, ¿cierto? Para una tendencia bajista, el precio va creando, ¿qué?
va creando mínimos menores y máximos menores. Pues esto empieza a bajar. Y eso es direccionalidad. Nosotros, ¿cómo determinamos que el precio va creando máximos o mínimos? Lo determinamos porque el precio va creando swings de precio, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en las siguientes clases combinándolo con algo más. Pero bueno, entonces el precio lo que hace esto, y esto es estructura. Impulsos, en este caso, mínimos, ¿sí? Mínimos menores, máximos menores, y así sucesivamente. Perfecto. Entonces, eso es muy importante que deben tener en consideración. Ahora, lo siguiente, eso es una estructura. Una tendencia, como les decía, de las temporalidades diarias, mensuales y semanales, eso a mí me muestra una tendencia. ¿Y qué es una tendencia? Una tendencia es hacia dónde se dirige algo. ¿Se dirige hacia arriba o se dirige hacia abajo? ¿Sí? Donde el precio va a empezar a crear, ¿qué? Impulsos y retrocesos. Impulsos, retrocesos. Impulso, y es casi lo mismo que la estructura. La única diferencia es que a largo plazo, desde gráficos diarios, semanales o mensuales, eso es una tendencia. Pero a partir de las temporalidades menores, eso es una estructura. Pero la tendencia igual también tiene una estructura alcista o una estructura bajista. Perfecto. Ahora lo siguiente, y esto es para ir viendo el mercado también. ¿Cómo el precio termina una estructura? ¿O cómo termina una tendencia? Una estructura o una tendencia termina solo de 4 formas, ¿sí? Solo de 4 formas. Esto de aquí, no quiero que lo tomen como si fuera un patrón que debe hacerse, que debe ser perfecto, que debe hacerlo tal y cual. No, el mercado no es perfecto. Estamos en un mercado aleatorio y eso es lo que vamos a ver, aleatoriedad. Y nosotros basamos de eso en la aleatoriedad. Somos especuladores, somos analistas técnicos. Entonces, entendiendo esa parte, cuando el mercado crea una tendencia alcista, una estructura alcista, una direccionalidad alcista, cuando el precio cambia de dirección, es decir, de una direccionalidad alcista a una direccionalidad bajista. Solo de 4 formas. La primera, y esto es como un núcleo, de un núcleo empieza a desarrollarse, lo que hace es que si el precio está subiendo, vamos a hacerlo nuevamente, el precio está subiendo, sigue creando impulsos y retrocesos, y vamos a entender algo más. ¿Cómo yo sé que esto es un mínimo? ¿Cómo yo sé que esto es un máximo? ¿Cómo yo sé que esto es otro máximo? Es donde viene la parte de los swing, que lo vamos a ver el día de mañana tal vez. Entonces, nosotros vamos a entender que para que una estructura siga siendo válida, a que esto va a seguir creando máximos más altos o mínimos más altos, menores, tú debes entender de cómo se compone un máximo o cómo se compone un mínimo. Un máximo se compone así. ¿Sí? Esto de acá es un máximo. Vamos a ponerlo así. Ese es un máximo. ¿Cómo se compone un mínimo? Casi lo mismo. Vamos a hacerlo así. Y así es como se compone. Y así es como se compone, ¿qué? Un mínimo. ¿Sí? Máximo y un mínimo. Ahora, ¿cómo yo sé que este máximo o este mínimo es válido? Un mínimo o un máximo debe estar en medio de 2 altos o en medio de 2 bajos, ¿sí? Es decir, si yo empiezo a ver un impulso, ¿qué tengo acá? Un mínimo, un alto, un mínimo y un alto. Entonces, ¿qué significa? Que el mínimo que está creado acá está en medio de ¿qué? De un mínimo, es decir, un alto, en medio, un mínimo en medio de 2 altos, ¿cierto? Un alto y un alto. Está en medio, ¿sí? Te das cuenta que está en medio. Y esto es mi bajo válido. Mientras ese bajo válido no cambie, es decir, el precio puede hacer lo que sea.
Puede estar así, puede estar así, así, así. Mientras el precio no esté por debajo de este, no ha cambiado la direccionalidad. Esto sigue siendo alcista. Puede seguir haciendo esto. ¿Han visto algo así que parece que pasa en el mercado? Perdón, esto por acá, más o menos. Algo como esto. ¿Sí? Eso suele hacer en la estructura del mercado. Pero mientras el precio esté por encima, esto sigue siendo válido y sigue siendo alcista. Otra cosa es que haga esto y vuelva a hacer esto. Y después el precio se cae. ¿Sí? Y no hablo de un patrón, hablo de un núcleo. Es así como el precio va creando una estructura de mercado dentro de un máximo o mínimo válido. En este caso, esto es un mínimo válido. ¿Cómo es un máximo válido? Un máximo válido es tengo un impulso, tengo un retroceso y tengo un nuevo impulso. Mientras el precio siga por debajo de este nivel, esto sigue siendo, en este caso, va a seguir creando ¿qué? Máximos menores y mínimos menores, ¿cierto? Y así va creando sucesivamente. Y otra vez, una vez que el precio ya crea un nuevo impulso, neutralizando el mínimo, lo que va a hacer el precio es seguir creando esto. Y va a seguir bajando mientras no sea eliminado que mi máximo válido o el mínimo válido. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante en cuanto a una estructura de mercado o una dirección. Entonces, ¿cómo termina? Y es vamos a esa parte. Cuando el precio está en una tendencia alcista, va creando máximos más altos, el precio va haciendo algo como esto. Vamos a irnos por acá. Vamos a darle control Z. No se borró. Vamos nuevamente por acá. Y vamos a darle así. Perfecto. Tengo que un impulso, creando un mínimo, y sigue subiendo. Y va a continuar ¿qué? Haciendo mínimos, impulsos y retrocesos. El precio gira, cambia de dirección cuando hace lo siguiente. Cuando este impulso es de igual o similar tamaño, y eso se le conoce como armonía de precio. El precio es fractálico, ¿sí? Entonces, si este impulso es igual o similar tamaño, muy posiblemente el precio va a girar. Es decir, te da el siguiente retroceso. ¿Cuándo yo puedo saber si esto va a pasar? Cuando llega a un nivel de soporte o resistencia que lo vamos a ver el día de mañana. Pero bueno, el precio gira de esa manera, creando muy posiblemente puede hacer eso. Una vez que cumple una armonía, una vez que el impulso es igual o similar tamaño, el precio gira. Es decir, donde hay que estar muy pendientes mientras no pase de esto, esto sigue siendo alcista. Y si ya hace esto, pues ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Va a cambiar de dirección, de una dirección alcista a una estructura bajista. De un modelo de compras, esto es compras, a un modelo de ventas de hacedores de mercado. ¿Sí? Entonces, eso debe tomar en consideración. De esa forma, el precio gira. Y esa es la primera forma, cumpliendo un impulso de igual o similar tamaño. La siguiente forma de que el precio gira es la siguiente. Nuevamente, tengo un impulso, tengo un retroceso, tengo un impulso, tengo un retroceso, y tengo un impulso y nuevamente tengo un retroceso, creando máximos y mínimos. Y nuevamente hace esto. ¿Sí? Cuando el precio, el impulso no es igual o similar tamaño, el precio gira. ¿Sí? Y nosotros ya podemos buscar ventas. ¿Hasta dónde podemos buscar ventas? Hasta el mínimo válido. ¿Sí? Y ya si el precio lo neutraliza, pues ya sabemos que está creando ¿qué? Mínimos menores. Ya estamos posicionados en una venta. ¿Sí? Estamos entrando en una posición en venta, un modelo de ventas, porque la direccionalidad es bajista.
pues esto está girando tal y como lo estamos viendo. Pero si se cae, ese sería mi primer take profit. Pero si el precio no logra, muy posiblemente vuelva a seguir subiendo. Y eso deben observar muy bien al momento de ver una estructura de mercado. Y lo vamos a ir viendo también. Entonces, esa es la segunda forma de que el mercado gira. Siguiente forma de girar el mercado. Cuando el precio, normalmente sabemos que está cumpliendo hasta la primera forma, el precio lo que hace es esto. Sigue subiendo. Y después crea un nuevo impulso. Y hace esto. A esto se le conoce como el patrón de falla. ¿Qué es lo que hace y por qué cambia de dirección? Porque falla al hacer un nuevo alto. Y el precio efectivamente gira. ¿Hasta dónde? Muy posiblemente, si ya rompe este máximo, puede posicionarme en una venta hasta este máximo. Si ya lo supera, pues ya cambia su dirección. Podemos seguir buscando ventas a largo plazo. Esa es la tercera forma de cómo el precio gira. Siguiente forma en que el precio gira, y esto se le conoce como retailer, es que el precio deja mínimos que Iguales. iguales, perfecto. Aquí la única diferencia es que cuando el precio neutralice este nivel, ahí es donde el precio va a girar. ¿Sí? Recuerden, mínimo se compone de dos máximos. Entonces, ya el precio va a girar. Y nosotros no vendemos aquí. Esperamos y vendemos. Solo por eso. Una pregunta, maestro. ¿A eso se le puede llamar doble techo, doble toque? ¿Se le puede llamar Como así lo también? quieras llamar, pero el mercado gira. Como lo quieras llamar, efectivamente, ¿sí? Esa es otra forma en el que el precio gira, ¿sí? Entonces tenemos cuatro formas. Primero, el precio cumple armonía. Segundo, el precio, ¿qué es lo que hace? No falla al hacer un nuevo alto o hacer un nuevo bajo, en este caso, en visión bajista. Siguiente, hace dos mínimos iguales. Y el tercero, hace un patrón de trampa, neutralizando el máximo anterior, ¿sí? Esa sería la cuarta. Y el precio gira. Así es como gira el precio, ¿sí? Así es como cambia de dirección. Son los únicos cuatro patrones o núcleos, yo les llamo núcleos, puesto esto me forma un rompecabezas. Mientras, esta es la primera, se podría decir el día de hoy, traders, es la primera pieza para todas las demás piezas y vamos a armar un bonito rompecabezas y de esa manera creas una estrategia. Más que una estrategia, un sistema que te dice cuándo entrar y cuándo no entrar, cuándo entrar y cuándo no entrar, cuándo comprar, cuándo vender, cuándo salir y cuándo no salir, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, solo es esa estructura y eso es tendencia. Tendencia es una actividad diaria y lo demás es una temporalidad mayores, ¿sí? Entonces, dudas, preguntas, inquietudes en la parte teórica para irnos a la práctica. Sí, yo tengo una pregunta. En el primer caso, cuando es armonía de precio, perfecto. ¿Qué pasa cuando el segundo fractal rompe? O sea, en lugar de no llegar a su fractal, sino que es un poquito más arriba, ¿va? Entonces, A ver, vamos a hacer el ejemplo tuyo, ¿listo? Vamos a borrar esto y vamos a borrar por acá. Ok, listo. Ok, el precio está subiendo, ¿listo? ¿Qué me dices tú? O sea, de que, por ejemplo, en ese... En el primero, cumple la armonía, listo, cumple la armonía, perfecto. Ajá, ahí, digamos, el último trazo, ahí, de que esa onda sea más grande a la onda anterior. Claro, puede extenderse hasta más. Ajá. Entonces, ahí, ¿cómo lo tomaremos en cuenta? ¿Siempre de que va a girar o...? Perfecto. Si el precio, ahí es donde vamos a hablar acerca de liquidity bowl, de piscinas de liquidez, ¿no? Ay, perdón, ya me estoy adelantando. Exacto. Normalmente, cuando tú observas que esto se acelera, has visto que el precio hace mínimos retrocesos en B75, pero después lo rellena en algún momento, ¿listo? ¿Cómo yo sé que el precio va a girar? Porque el precio se topa con un nivel de soporte, un nivel de resistencia, una zona de oferta o una zona de demanda, que lo vamos a ver en las siguientes clases.
De esa manera, si llegase a estar dentro de esas zonas o dentro de esos niveles, recuerda, precio-tiempo, ahí es donde tenemos la probabilidad de que el precio va a girar. ¿Sí? O gire. Como que tenemos un Ya. nivel histórico, sí, que ya lo estamos viendo actualmente. El nivel histórico, esto fue el máximo de toda la subida, de toda la tendencia, el precio va a girar. ¿Sí? Y ahí es donde estamos viendo en el precio actual de B75, ¿cierto? Llegó a un máximo y ya está como que está acumulando, de hecho, ¿no? Para hacer algo más y ¡boom! Posiblemente, ¿no? Entonces ya lo vamos a ir viendo. Ahorita es la primera pieza. No te preocupes ahorita de cuándo entrar ni cuándo salir. Solo ten en cuenta la dirección, la estructura y la tendencia. ¿Sí? Ok, ok. Perfecto. Ya lo demás ya vamos a ir completando. Recuerden, es la primera pieza del rompecabezas. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a irnos al gráfico diario. Y me encanta ver el pasado bastante. Porque el pasado a mí me va a dar una proyección futura. Miren lo que sucede dentro de este rango de precio, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Recuerden, el mercado se mueve hacia arriba, se mueve hacia abajo o rankea o consolida como tú lo quieras llamar. ¿Sí? Ojalá me deje ver este pedazo de acá, puesto a veces no deja ver. Vamos a ver. Vamos a ir viendo cómo el precio va haciendo eso. Aquí. Sí, perfecto. Si yo te digo lo siguiente, este impulso, vamos viendo todo lo que les enseño, aquí se ve a la perfección. Vamos a irnos por acá. Y listo. Si tú te vas a 4 horas, casi el retroceso no se ve, ¿no? ¿Correcto? Estamos en una estructura. Vamos a suponer que esto es la estructura de 4 horas. Efectivamente, tengo un impulso, ¿cierto? Tengo un mínimo, tengo un máximo y tengo un pequeño retroceso, ¿sí? Después el precio nos da un impulso más alto. Entonces, ¿qué pasa aquí, traders? Este es que, ¿y qué? Bajo válido, ¿sí o no? Mientras el precio no supere esto, esto sigue siendo alcista. ¿Qué hace? ¡Boom! ¿Correcto? Recuerda que tienes que ver el pasado. Mira lo que hace. Mínimo. No, liquidity puro. Ya lo vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que hace el precio? Llega a este nivel. Sí. Llega a un nivel de resistencia. ¿Correcto? Mira qué fecha es esto. Esto fue, en la parte de abajo, pueden ver que dice 2020, 508, hablamos del enero, febrero, marzo, abril, mayo de 08. Hablamos que es el inicio del mes. ¿Te das cuenta que es el inicio del mes? ¿Qué es lo que hace? Boom. ¿Qué es lo que hacen muchos retailers? Venden, ¿cierto? Cae 1, 2, pero voy a decir que casi todo el día. Y a las 7 de la noche, nuevamente, boom, neutralizado. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Y acá tenemos un máximo, fíjate. Este impulso tiene que ser igual o similar tamaño. Vamos a ver qué pasa. Sube y yo les pregunto, ¿por qué el precio no lo cumplió? Pues tenemos que un rango, fíjate, mínimos iguales. Largo plazo, gráficos diarios. ¿Qué cumplió aquí? Cuando el precio, el impulso no es igual o similar tamaño, ¿qué pasa? Cambia de dirección. Gira. Recuerden eso, el precio gira. ¿Por qué giró? Porque no cumple el impulso. No cumple la Segundo, armonía. está neutralizando, exacto, no cumple armonía. Segundo, estamos dentro de un rango diario, ¿sí? Neutralizando estos máximos y el precio gira. Sí, pues. ¿Correcto? Gira. Y ahí el precio, boom, 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 a caerse. Gira. Como yo ya sé que estoy creando un máximo, un diario, al momento de que el precio neutraliza y mínimo, ahí nos da oportunidad de vender. Estructura de mercado, así de simple. ¿Qué pasa acá? Tengo un impulso, tengo un retroceso, tengo un impulso súper acelerado,
nos da un retroceso. ¿Y qué pasa? Nuevamente nos deja un mínimo. ¿Qué pasa? Gira, ¿sí o no? El impulso Sí. es de igual o similar tamaño. Llega otra vez a máximo del rango diario y el precio gira. ¿Sí o no? Así es como termina la tendencia. ¿Sí? Ahora, ya le vamos a ir viendo por qué gira en las siguientes clases. Ahora ya no estamos en un rango. Fíjate que ya desde esta zona de acá ya no estamos en el rango. Yo no sé qué va a pasar en el futuro. Pero mira lo siguiente. Si te fijas, el precio desde acá va creando un impulso, va creando un retroceso, va creando un impulso y va creando un retroceso y va creando un impulso, ¿cierto? Y mira lo que hace acá. Mínimos iguales. ¿Qué pasa cuando el precio crea mínimos iguales? Igual gira. Estamos en gráficos diarios. Recuerden, el precio gira. Y eso no es esto no es un giro de estructura, es un giro de Tendencia. tendencia. Exacto, porque estamos en gráficos diarios. Vamos a ponerlo en gráficos diarios para que vean. Miren, ahí está. Mínimos iguales, el precio gira. Yo no estoy bajando, yo estoy reduciendo el fractal a una temporada de 4 horas. Solo para que se ponga muchísima atención ahí. Vamos a irnos acá. ¿Sí? El precio efectivamente gira. ¿Dónde está? Por acá. Acá. Pero ahora, el precio va creando ¿qué? Tengo un impulso, tengo un retroceso, tengo un impulso. Fíjate que todavía puede llegar, está bajando. Y ahora mira, yo tengo mi impulso. El retroceso puede ser igual o similar tamaño, lo hace. Y el impulso es igual o similar tamaño, ¿cierto o falso? ¿Qué pasa cuando cumple la armonía? Gira. Gira, perfecto. ¿Qué confluencias tienes? Tienes la confluencia de la tendencia diaria, tienes la estructura de 4 horas o H1, que se puede ver mucho mejor, cumple la armonía. ¿Cómo termina una estructura cuando cumple la armonía o el impulso es igual o similar tamaño o lo que sea? Pero además, gráficos diarios, ¡boom! Compras. ¿Sí o no? Nuevamente, el precio que tengo, un impulso, tengo un retroceso. Vamos trazándolo de esta forma como niñitos. Tengo un impulso, tengo un retroceso y tengo y tengo un nuevo impulso, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando el precio cumple la armonía, el precio gira, ¿cierto? Hace su retroceso a crear un nuevo mínimo. Pero mientras el precio no neutralice esto sigue siendo ¿qué? Una estructura alcista, una direccionalidad alcista. ¿Por qué alcista? Porque el precio está neutralizando ¿qué? ¿Qué? Mi mínimo, máximo, perdón, válido. ¿Cierto? Rompe, retestea y nos da el impulso de igual o similar tamaño. ¿Sí? ¿Sí o no? Todo lo que esté por encima de esto, puesto también puede ser un rango, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. ¿Sigue siendo qué? Sigue siendo El impulso. el precio ya lo neutraliza. Entonces nosotros ya tenemos que nuestro mínimo válido. Sigue siendo válido ahora este. El precio nos da un retroceso y el impulso va a ser igual o similar tamaño. Vamos a borrar esto. El impulso va a ser igual o similar tamaño. ¿Qué pasó? Fue casi igual o similar tamaño. ¿Lo supera? Exactamente sí. ¿Qué hace? Gira, hace un retroceso profundo, que ya vamos a ver por qué pasó ahí, y ahora tenemos que nuestro bajo válido. Después, ¿qué hace el precio? El impulso va a ser igual o similar tamaño. ¿Sí? ¿Qué pasó? Continuó subiendo. Ese es un gráfico de 4 horas. Si ves H1, aquí se ve un impulso mucho menor, más menor, temporalidades menores, ¿no? Nos da
un impulso, retroceso más pequeños. Ahora, ¿qué pasó? Ahora nosotros tenemos que nuestro mínimo válido, ¿correcto? No es necesario que haga 4 impulsos, 5, puede ser los impulsos que sean. Olvídate de esas teorías de ondas de helio. Porque aquí yo no veo ese guión. ¿Qué te dice las ondas de helio? Que tiene 5. Yo veo 1, yo veo 2, yo veo 3, yo veo 4 impulsos. ¿Y cuántos retrocesos? ¿Dónde están tus ondas de helio? En lo personal, no utilizo ondas de helio, ¿sí? Pero si los utilizas, pues ya es criterio de cada quien. Bueno, ¿qué hace el precio? Cuando el precio cumple la armonía, ¿qué hace el precio? Gira, ¿correcto? Efectivamente, empieza a acumular. Fíjate lo que hace. Acumula. Acumula. Casi gira. Vamos a ver este mismo pedazo de acá en temporalidades menores. Y vas a ver que ese es un impulso y eso es un retroceso y el impulso es casi igual o similar tamaño. Vamos a irnos a H1. Vamos a reducir el fractal. Vamos a irnos en la parte de acá. Aquí se ve un poquito más claro, ¿no? En H1 se ve más impulso, se ve más retrocesos. Pero el de 4 horas todavía tiene que subir. ¿Qué tenemos acá? Un impulso y tengo un retroceso. Lo vamos a hacer en otro color para que veas. Tengo un impulso, tengo un retroceso. El impulso va a ser igual o similar tamaño. ¿Qué sucede cuando cumple la armonía? El precio gira. ¿Por qué gira? Porque muchos traders venden aquí. Todavía no cumple la armonía de H4, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el precio? Girar, vender todo, agarrar todas esas ventas. Y ahora, ¿cuál es el bajo válido? Es este, ¿cierto? Ahora el precio empieza a caer, a caer, a caer. ¿Puede seguir bajando? Sí, muy posiblemente, ya lo vamos a ir viendo por qué. Pero después, ahora, una vez que tengo un retroceso, voy a tener un impulso de igual o similar tamaño. Vamos a ponerlo, impulso de igual o similar tamaño. ¿Qué sucede? Empezamos a ver ahora una temporalidades mucho menores, ¿no? Pero aquí ya, mira lo que hace. Casi ya llegó a cumplir. Mira que este impulso llega casi al de 4 horas, ¿cierto? Igual o similar tamaño. Pero aquí ya no sucede nada más. Empieza a acumular. Pero ya les diré por qué empieza a acumular. Sí, ya algo muy interesante ahí. Pero bueno, ¿qué pasó? Continuó subiendo. ¿Cómo yo sé que el precio va a girar? Primero porque el impulso ya es igual o similar tamaño. Igual o similar. Hasta puede ser mayor. Efectivamente, es mayor. Pero ¿cuándo el precio va a girar? Cuando el precio neutralice estos máximos. Ahí es donde el precio ya va a cambiar de una dirección bajista a una tendencia. ¿Podemos pronunciar una venta acá? Pues sí. Puesto tengo que mínimos en temporalidades menores, rompimiento, tenemos nuevamente otra pequeña estructura por acá. Hace un retroceso, creando un mínimo válido, y después, ¡boom! Si tú no vendiste acá, puedes vender acá. Y si tú no vendiste acá, puedes vender en el bajo válido, y de ahí, ¿qué pasó? Ventas a largo plazo. ¿Se dieron cuenta cómo el precio gira? ¿Sí o no? Así es como el precio cambia de una direccional alcista a una direccionalidad bajista. O de bajista a alcista. ¿Se dieron cuenta? Sí, muy interesante, sí. Súper sencillo. Ahora, vamos a irnos al precio actual. Una pregunta, Máster. ¿Siempre antes de cambio de tendencia lo hace a través de una acumulación o puede hacerlo simplemente con un pico? Exacto, puede acumular, exacto. Ahí es donde muy posiblemente vamos a ver esos giros a largo plazo o al corto plazo. Sí. En este caso vamos a irnos al precio actual. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tengo un impulso, tengo un retroceso. Vamos a ver si este impulso
Todo esto es un impulso. Fíjate, viene de una acumulación. Tengo un impulso. Tengo un retroceso. Este impulso es de igual o similar tamaño. Efectivamente, igual o similar tamaño. ¿Qué sucede? El precio gira. ¿Qué pasó? Giró. Pero, ¿qué está haciendo? Está neutralizando este máximo. Hay que estar muy pendientes. También, aquí tenemos que está, no por la línea, sino porque está creando máximos iguales. Todavía podría seguir subiendo. Hay que estar muy pendientes de eso. Por el momento. Ahora, ¿qué tenemos? Como yo sé que esto es alcista, ¿cuál es mi bajo válido? ¿Cuál es mi bajo válido, traders? Este. Ese, sí. Exacto. Mientras el precio no neutralice este mínimo o este máximo que está acá también, esto sigue siendo, ¿qué? Alcista. Alcista. Correcto. Esto sigue siendo alcista. Yo entré en una venta, pues si me saquen stop loss que me saque, puesto mi plan me dice que venda, pues está creando mínimos menores por acá. Pero esto, al order bias, que ya vamos a ir viendo también, eso creo que lo enseño en YouTube también, tengo un impulso, tengo un retroceso. Si es que esto llegase, pilas con eso, a neutralizar este mínimo, verás que en temporales menores vas a ver mínimos válidos o bajos válidos. Si llegase a eso, el precio va a buscar estos mínimos acá, a crear un impulso de igual o similar tamaño. Y seguir subiendo, ¿sí? Sí, seguir subiendo. Pero ¿por qué el precio aquí giró? Vamos a verlo aquí en este pedacito de acá. Vamos a irnos a H1. Cuando estamos en H1 hablamos de estructura, no más de tendencia. Fíjate lo que tenemos. Tenemos un impulso. Tenemos un retroceso. ¿Sí? Vamos a cambiarle el color del retroceso a azul, verde, lo que sea. Y este impulso es de igual o similar tamaño. Y yo les pregunto, ¿el impulso es de igual o similar tamaño, sí o no? ¿Sí? Sí. Igual o similar. No debe ser perfecto, ¿no? Y cumple. ¿Por qué? Impulso, retroceso. ¿Qué pasa? Cuando cumple, el precio gire. ¿Qué pasó? Giró. ¿Por qué giró? Obviamente no va a girar por eso, pero también está girando. Mira, ¿qué tenía que hacer una vez que hace el precio esto? Tiene un impulso, un retroceso, y como te mencionaba, ¿no? Mientras el precio no neutralice, ¿qué? El alto válido, esto sigue siendo bajista. Pero si lo neutraliza, pues ya esto es alcista. Va a seguir haciendo alcista porque viene desde acá. Mira acá. Tengo un impulso, tengo un retroceso y tengo un impulso. Ahora, vas a ver que en temporalidades menores, este impulso, en este mínimo, máximo, va a ser impulso igual o similar también. Lo cumple. Fíjate que lo cumple desde gráficos de 4 horas, desde H1, el precio gira. ¿Correcto? Entonces, si el precio ya está en esta zona, ¿qué tengo acá? Un retroceso. Para seguir vendiendo, si hubiese hecho esto, rellenar el gap que hemos hablado en clases anteriores, no lo hizo. Pero aquí, dentro de esta pequeña estructura, temporalidades menores también, nos deja un máximo, nos deja un mínimo. Este tiene que dejar un mínimo, ¿cierto? Pero no lo hace. Dejan un mínimo más alto, mayor. Entonces nos da el impulso. Y ahorita está como que pequeñamente consolidando, ¿no? Entonces hay que estar muy bien. Esa zona es muy importante y la zona de acá también es muy importante para continuar la venta o puede ya seguir subiendo. Y se lo ve más alcista que bajista. ¿Sí? Y eso es todo. Por el momento, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues nada, esperar. Esto sigue siendo alcista. Mientras no me demuestren lo contrario, ¿no? Ahora, si el precio ya llegase la venta a funcionar, ¿sí? Hace esto, retroceso y ventas. Estructura de mercado. Simplemente es eso. Así como termina una tendencia, una estructura. ¿Se dieron cuenta qué sencillo? Solo con estructura y de tendencia ya la haces. Y ahora imagínate con más cosas que vayamos aprendiendo. Y sobre todo, cómo aplicarlas. ¿Sí? Entonces, traders, con esto vamos a finalizar la clase de esta noche. ¿Sí? Eso sería todo por mi parte. Espero hayan aprendido. ¿Qué tal les parece la información de una mentoría a las clases de YouTube? ¿Cambia o no cambia?
Excelentísimo. Cambia bastante, ¿no? Ah, sí, cambia un montón, por supuesto. Claro que sí, en la clase. Perfecto, traders. Pues, Pues, no es nada lo mismo. entonces, recuerden, traders, poner en su Zoom su nombre y apellido. Segundo, la clase queda grabada para que la vean el día siguiente o después de la termina la semana. Recuerden que se va a enviar el enlace 10 minutos antes para que se conecten y las 13 personas deben estar conectadas. Si ustedes no van a poder conectarse, deben enviarme un mensaje para saber que no te vas a conectar, para saber si no eres responsable o eres disciplinado o sobre todo comprometido contigo mismo. ¿Listo? Entonces, muy pendientes de eso. Lo único que voy a dejar aquí es con un pequeño análisis. Es este máximo y este mínimo. Si el precio llegase a neutralizar este máximo, ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Va a continuar subiendo. Si el precio neutraliza este mínimo, va a continuar bajando hasta rellenar de gap. Y eso sería todo. ¿Sí? Esperar las oportunidades que sí se están dando. Otra cosa más, si el momento llegase a darse una entrada en las clases, lo podemos hacer en vivo, pero en este caso no se está dando la oportunidad. Así que muy pendientes de eso, solo por eso tengo esa duda, ¿no? Que puede seguir subiendo. Esperar el día de mañana sobre todo. Yo voy a esperar mañana a ver qué oportunidad se da, y si se da algo, pues yo le estaría enviando aquí en el grupo un análisis o una entrada así como este. ¿Sí? Así que pendientes de eso. Bueno, me despido, que tengan una excelente noche y recuerden, traders, la sencillez como clave del éxito. Adiós, traders. Okay. Gracias, Brian. Buenas noches. Gracias, Brian. Ay, feliz cumpleaños. Gracias.